comenzar esta mesa de análisis internacional de este martes 4 de enero de 2022. Voy a saludar a quien nos acompaña acá desde Montevideo, Gustavo Calvo, quien ustedes conocen bien, conductor de la Hora Global aquí en Radio Mundo. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Romina, y a los oyentes. Feliz primera mesa internacional de 2022. Feliz Estoy primera como Gabriela. vez. Estás como Gabriela con el viernes, ¿viste? Bueno, me parece muy bien adoptar esa bienvenida. Y te invito juntos a recibir a los invitados que tenemos para este primer tema. Nos vamos para el norte, digamos, nos vamos para América del Norte. En primer lugar, saluda a Jennifer Preble, ustedes la conocen también, nos ha acompañado en varias oportunidades, politóloga, profesora asociada de Ciencias Políticas y Estudios Globales en la Universidad de Richmond, Virginia. Jennifer, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos días y feliz año a todos. Un gusto tenerte por aquí, ahora en 2022. Jennifer, vos sí que sabés de cambio de temperatura, ¿no? Nosotros a veces nos quejamos, ahora estamos con un calor agobiante, mañana va a descender un poquito la temperatura, pero ahí en Richmond, próximo a Washington, para que se hagan una idea los oyentes, vienen de una nevada importante en estos últimos días, ¿no? Sí, ayer tuvimos nieve todo el día, 5 inches, cerraron las escuelas ayer y hoy y mucha gente perdió luz, pero yo me quedé con luz. Y nos permite hacer la conexión, así que tenemos que estar agradecidos. Y pasaron en pocos días que de un veranito a un invierno contundente. En 24 horas pasamos de malletas de verano a invierno total. Bueno, así que las escuelas en principio suspendidas entonces por la nieve. Los casos de COVID ahora no son preocupantes, sí, pero y también pueden complejizar la cosa, pero en esta oportunidad es la nieve la que no está impidiendo entonces a los chiquilines reanudar, ¿no? Reanudar su... Es la nieve, por ahora es la nieve. Ahora veamos en una semana más cómo está. Bueno, y también nos vamos un poquito más al norte, nos acompaña también Álvaro Caso, a quien ustedes también conocen bien de otras oportunidades. Álvaro es uruguayo, historiador, y está en Ottawa, Canadá. Álvaro, bienvenido. Buen día Romina, buen día a la audiencia y feliz año para todos y también para Gustavo y Jenny, compañeros de mesa. De Álvaro incluso tengo ya un poquito más, tengo una foto en la nieve que me pasan informantes acá internos, ¿eh? Foto que, claro, si no me hubieran aclarado que era Álvaro, no lo reconocía porque se lo ve con un gorro muy tapado. Perdón, Álvaro, pero no resistí la tentación. No, bueno, es que es el Opposition Dossier. Está en vos autorizar el manejo de tu imagen o no. Yo le acabo de pasar acá al grupo, no sé si Felipe Penades acá la logra tomar ya, pero sí, es muy pintoresco de lo que está pasando. En tu caso aquí en Ottawa, ¿cuántos grados? Bueno, ahora, según mi computadora, hace 11 bajo cero. Ayer llegó a 22 bajo cero en un invierno atípico, según los comentarios en la prensa. ¿Y esa foto está más frío que de costumbre? Mira, ¿esa foto es de ayer mismo? No, esa foto es de después de Navidad, creo. Es en Quebec, un poco más al norte, al noroeste. Y sí, ese día hacían 10 grados bajo cero, 11 grados bajo cero, por ahí. ¿En Ottawa ahora está nevando? No. Solo un frío intenso. Ese frío intenso. Ayer hizo un día precioso, de hecho, de sol, muchísimo sol. El tema es que la térmica estaba para pelarse frío, realmente estaba muy, muy complicado. Bueno, vamos, si les parece, al primer tema que nos convoca hoy. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden cierra su primer año de gobierno con niveles bajísimos de aprobación en las encuestas de opinión pública. El último índice de aprobación nacional de Gallup le da a Biden solo 42%, convirtiéndolo en el presidente más impopular de la historia en esta etapa de una administración, a excepción de su antecesor, Donald Trump. Hay otras encuestas, como por ejemplo la de PBS NewsHour, que marcan incluso niveles más bajos, en torno a 41%. Es que Biden ha puesto un broche sombrío a su 2021, según marcan distintos análisis, porque su primer año de gestión ha estado marcado por la caótica salida de Afganistán, la división en el Partido Demócrata, el consiguiente bloqueo legislativo de sus planes estrellas, un rearme del trumpismo, la insólita crisis de desabastecimiento en el país de la abundancia y la inflación, que registra una cifra nunca vista en 40 años.
El panorama lo completan fuera de casa lo que es el desafío ruso en Ucrania y la cada vez más alargada sombra de China en el tablero geopolítico, según destaca, por ejemplo, una crónica del País de Madrid. Bueno, ¿ustedes qué evaluación hacen de este primer año de gestión de Biden? ¿Cómo están viendo al presidente que generaba tantas expectativas, ¿no? Porque significaba un cambio importante después de la administración de Donald Trump. ¿Cómo se explica también que tenga este desempeño tan pobre en las encuestas? A ver, ¿con quién empezamos? Jennifer, ¿contigo? Bueno, muchas gracias. Yo creo que es una cosa que es difícil de entender porque de un lado Biden hizo mucho en un año. En un año pasó 2 leyes muy importantes, la ley de ayuda a COVID de 1.9 trillones de dólares, la ley también de apoyo económico. Lo que falta sí es la ley de Build Back Better, hizo la ley de infraestructura. El programa de vacunación, aunque hay muchos aquí que no quieren hacer la vacunación, se lo hizo bastante rápido y fue un esfuerzo estatal que en Estados Unidos diría que no habíamos visto en mucho tiempo. Pero a pesar de eso, la gente se queda desconforme. Yo creo que la gran duda que queda es si la aprobación de Biden es un tema de Biden y un tema de inflación y lo que está pasando en Estados Unidos, o si es un problema más bien estructural, ¿no? Lo que vemos a través del tiempo es que la aprobación del presidente, ese momento de honeymoon, como se llama luna de miel, se achica cada vez más y el piso es cada vez más bajo para el presidente y el techo también es cada vez más bajo. Entonces parece que temas estructurales de la polarización, dinámica competitivas, está impactando también eso que puede ir más allá del hombre de Joe Biden, de su gestión, de su manejo de este primer año. Es interesante eso, o sea, lo señalás como un fenómeno que puede tener que ver más allá de lo que haga, propio de esto que decías, de la polarización que lleva a esto, lunas de miel más cortas y techos de aprobación también mínimos y máximos más estrechos. Sí, o sea, lo que llama la atención de Biden, más que Trump, es que Trump ya empezó con un nivel de aprobación bajo, digamos, para un nuevo presidente. Entonces, la caída fue menor que Biden. La caída de Biden es histórica, es la caída más grande de cualquier presidente desde la Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que el tema de polarización, el tema mediático, la coalición democrática como ha cambiado, la debilidad institucional, muchas variables podían generar problemas estructurales para la aprobación y para la gobernanza en Estados Unidos. Bien. Sí. A ver, Sí. Álvaro. No, yo estoy de acuerdo con lo que apunta Jenny en cuanto a que vale la pena preguntarse hasta qué punto esto es un tema de gestión o es un tema, como plantea Jenny, de estructuras y de fuerzas mucho más profundas que están moldeando la política estadounidense en los últimos 10 años, se podría decir, incluso desde el Tea Party para acá. Obviamente que eso ocurrió durante el gobierno Obama. Y me parece muy importante resaltar que yo estaba viendo el agregador de encuestas de 538, que me parece un muy buen barómetro, más allá de una encuesta concreta, ver como una película más que una foto. Y lo que también parece pasar es que hay mucha gente que deja de ser agnóstica sobre Biden. Es decir, Biden no arranca con un piso de popularidad muy alto tampoco, porque arranca con un 53 en promedio. Es decir, que es un poco más de la mitad, más 2, digamos. Pero lo que parece crecer con bastante fuerza es la desaprobación a medida de que pasan distintos fenómenos. Y me parece importante destacar otros estudios de opinión pública que salieron esta semana en Estados Unidos y que apuntan a esto que decía Jenny de cuestiones que van más allá, porque lo que creo que es bastante normal en cierto punto que un presidente esté complicado en términos de popularidad cuando tantos temas de la vida social, cultural,
económica de un país son vistos desde un lente partidista o partidario ideológico, incluso se podría decir, pero aunque no es tanto ideológico muchas veces, sino cultural. Entonces, cuando hay dificultad para ponerse de acuerdo con temas tan básicos en la opinión pública como la pandemia, sobre lo que pasó el año pasado en el Capitolio, el ataque del 6 de enero, y bueno, que Joe Biden tenga no sé, que sea que sea impopular, no me parece tan raro en ese contexto, ¿no? De que, por ejemplo, hace un año, capaz que el 80% de los republicanos encuestados decía que lo que había pasado al ataque al Capitolio era una desgracia, estaba mal, y hoy, digamos, ese número ha disminuido de manera dramática, ¿no? Y también ha pasado que un tercio o más de los votantes o de las personas que se identifican como republicanos creen que el presidente es ilegítimo. Entonces me parece que esta cuestión de la desaprobación no solamente hay que verla desde el prisma de la gestión, que está bien verlo desde el prisma de la gestión, porque me parece que lo hablábamos contigo, Romina, a fines de noviembre, ¿no? Biden se enfrenta con ese desafío simultáneo de ser el presidente de la normalidad y el presidente transformador, ¿no? Es decir, el que por un lado iba a venir a ser como una especie de paño agua fría en la política estadounidense después de los años de Trump, y al mismo tiempo, por haber ganado esos dos curules en el Senado el día antes de la insurrección, tenía mucha presión para pasar una agenda política muy transformadora que, a juicio de ciertos sectores de la opinión pública estadounidense, es demasiado transformadora, incluido a juicio de gente de su propio partido. Entonces, esa tensión, ¿no?, entre una normalidad que no regresa del todo porque el COVID sigue ahí, porque los temas políticos siguen siendo un desafío, porque los temas económicos, aparecen nuevos desafíos económicos como el tema de la inflación, el tema de las cadenas de suministro, etcétera. Bueno, todo eso me parece que conspira contra la promesa de normalidad, y al mismo tiempo los problemas internos de la coalición política del presidente conspiran contra la imagen de un presidente transformador y la realidad de un presidente transformador. Entonces no hay manera de satisfacer ni a tirios ni a troyanos, por así decirlo, ¿no? Bien, ¿Gustavo? Estoy totalmente en desacuerdo con todo lo que se dijo, salvo una bueno, frase qué suerte, dale. A ver. El ataque al Capitolio no tiene nada que ver con la forma en que se hizo la retirada de Afganistán. No tiene nada que ver con los topes de inflación que ha tenido Estados Unidos. No tiene nada que ver con que los propios senadores demócratas no estén votando un programa de infraestructura. El ataque al Capitolio no tiene nada que ver con que Joe Biden no pueda ponerse de acuerdo con Europa y no pueda articular ni siquiera una política de contención con China medianamente responsable. El ataque al Capitolio no tiene nada que ver con el desastre que está ocurriendo en la frontera mexicana en este momento. 1.7 millones de personas arrestadas, inmigrantes ilegales. Entonces, el problema antes era Trump porque iba al baño a destiempo, y hoy nada es cuestión de Biden. No, es Biden. Es decir, es Biden, pero no, vamos a entendernos. La política norteamericana, como la política rusa, como la política china, tiene a su frente equipos muy capacitados. Nosotros no podemos decir que un presidente, como pasa con Latinoamérica, es un inepto o un incapaz, aunque se ha dicho eso de algún presidente norteamericano anterior. No importa. Hay equipos que están calificados, pero lo que sí no están exentos de suceder es que cometan errores. Biden tiene 3 problemas básicamente. Uno de los problemas principales con los que acometió su gestión es que prácticamente toda la elección la dirigió con un discurso anti-Trump. Todo era anti-Trump. Es decir, mucha de la gente que lo votó para sacar a Trump de la Casa Blanca. Entonces hay una desconexión con el programa de gobierno de mucha de su gente, más allá de los discursos. Muchísimos senadores y representantes demócratas ni siquiera estaban en conocimiento de detalles del plan de infraestructura. Y muchos de ellos no lo quieren votar también por razones que tienen que ver con Biden. En este momento, se me escapa el nombre, capaz que me puede ayudar Álvaro, pero el senador Manchin, ¿no?, de Virginia Occidental, está no votando el plan de infraestructura, básicamente porque está defendiendo la industria de extracción de carbón de Estados Unidos. Es una industria que es muy poderosa en Estados Unidos y es parte de su economía. ¿Y por qué la está defendiendo? Porque
muchas personas van a quedar sin empleo. ¿Y por qué van a quedar sin empleo? Porque el plan de infraestructura de Biden pretende ser fiel con el discurso de Biden, no con la realidad, como todos los discursos ecologistas en este momento en el planeta. Es decir, plantean en los foros internacionales determinados modelos de gestión de economías con, como podemos decir, con energías renovables que no son posibles en el corto plazo. Y lo quieren implementar este año, por ejemplo. Entonces, eso es lo que está sucediendo debajo del discurso de Biden. Está sucediendo en la realidad. Eso es lo que llevó, por ejemplo, a Trump en su momento a la Casa Blanca. La polarización a la que se refiere Jenny no es de ahora, existe hace 10 años por lo menos. Entonces, hoy no es un tema estructural que la popularidad de Biden esté baja, es un tema de la gestión de Biden. Biden no ha sabido dar respuestas a algunos problemas, porque no las quiere dar. Por supuesto, yo estoy con Jenny en que realmente él ha trabajado mucho, hay un equipo trabajando. Si no fuera un problema Trump y Biden, saquemos a los dos del planeta, extingamos esa realidad. Estas dos personas no existen. De todas maneras, este era un momento de reconversión para Estados Unidos. Una necesaria desacoplamiento económico con China, una reconfiguración de todo el poder en el Indo-Pacífico, una relocalización de fábricas y sobre todo de sectores industriales en Latinoamérica, una puesta a punto de la política europea. Todos esos eran desafíos, aunque fuera José Pérez el que estuviera en la Casa Blanca. Y todo eso hace que el presidente tenga que trabajar y mucho. Por lo tanto, Biden ha trabajado, no ha llegado a cumplir las expectativas que sus propios discursos habían elevado. A ver, Jennifer, ¿qué respondes a esto que está planteando Gustavo, que un poco pateaba el tablero con respecto a el análisis que hacían ustedes, ¿no? Del contexto que le toca administrar a Biden, de la polarización de la sociedad más acentuada en el último periodo a raíz de Trump, ¿no? Yo no estoy diciendo que la gestión no importa, es bastante clara que la gestión importa. Ahora, yo creo que importa más para los votantes demócratas que para los votantes republicanos, por el tema de partisanship que destacaba Álvaro, que estoy completamente de acuerdo. Que cuando entras en un momento en que todo está visto por el partisanship, y claro, pasó lo mismo con Trump y pasó lo mismo con Obama, es un proceso histórico. Si miramos los cambios en cómo funciona la aprobación presidencial a través de tiempo, está cambiando la dinámica, ¿no? Como dije, está achicando este periodo, el promedio está más bajo. Y si se mira donde perdió Biden apoyo, y ahí creo que sí, es gestión, es dentro de la coalición democrática, son los jóvenes están re enojados con Biden. Los votantes negros también bajó mucho la aprobación ahí. Y eso sí podía ser de gestión, pero yo no creo que los republicanos no apoyan, no van a apoyar. Y ese tema de partisanship, como se ve en los temas, yo creo que sí importa, es un tema también estructural. Ahora, también es estructural que Manchin está motivado por dinero. Esos son leyes, son temas estructurales de cómo cambió la política estadounidense, que tenemos una institucionalidad en que un senador votado en un estado chico puede controlar toda la agenda de un partido que fue votado por millones de personas. Y eso es un tema, pero perdón, por favor. Eso es un tema también de la institucionalidad estadounidense, de que el filibuster está abusado, de que no se puede generar coalición en el Congreso por el diseño de las instituciones. Entonces, para mí va mucho más allá de la gestión. Ahora, la gestión, claro, importa, pero puedo decir, viviendo aquí, no hay nadie aquí hablando de Afganistán. Ese tema ya pasó, ni de China, ni de nada internacional. No le importa. El COVID, la inflación, el precio de la benzina. O sea, vimos una elección aquí en Virginia de gobernador, y el único tema que importaba era si las escuelas iban a estar abiertas o no por el tema de COVID. La gente esa idea de que Biden bajó con Afganistán y nunca va a recuperar, a mí es una exageración que está completamente
desconectada de la realidad estadounidense, donde ni se habla de ese tema, no le importa a los votantes ese tema. Jennifer, ya que mencionabas lo de me quedé pensando para preguntarte, ¿no? Lo que mencionás de que sí es un tema de gestión, la evaluación que pueden hacer de repente los votantes jóvenes, que decías están furiosos, los votantes negros que están furiosos, ¿por qué hay en particular, por qué hay desencanto, digamos, y por qué no colmó las expectativas en esos grupos en particular? Yo creo por el tema de la falta de acción en el Build Back Better, ¿no? O sea, si pensamos, la primera ley que pasaron, que es ayuda a COVID, se esperaba. Lo de infraestructura es una ley más tradicional que ayuda a autopistas, etcétera, etcétera. Fue el Build Back Better, que tenía programas sociales, programas de empleo, cuidado para los hijos, temas de cambiar para el crisis climático. Entonces yo creo que esos sectores esperaban esa ley, está congelado en el Congreso. Además, y yo creo que eso es importante para los votantes negros, se espera acción en cuanto a proteger el derecho de voto. Y ahí todavía no se avanza esa ley. Esperamos, ayer tuvimos noticias de Schumer que puede que van a cambiar las reglas de filibuster para pasar esa ley, pero todavía nada en esa área tampoco. Álvaro, ¿qué ibas a decir? No, que me parece que es un poco el punto al que yo decía, digamos, del tema del desafío de la gestión, esa cuestión de del doble desafío de ser normal y ser transformador. Es un tema de gestión, pero me parece que si el punto disparador es opinión pública, ¿no? Y estudio de opinión pública, bueno, yo lo que estoy diciendo es, en un país donde los estudios de opinión pública muestran que dependiendo de que si sos demócrata o republicano, con otros clivajes regionales, geográficos, socioeducativos, etcétera, depende de esa identificación, cómo ves la realidad, bueno, es bastante lógico que la mitad que la mitad de la población, un poco más de la mitad de la población, evalúe negativamente, porque incluso los puntos a los que hacía referencia Jenny de agenda legislativa son puntos que alienan a los votantes republicanos, ¿no? La posibilidad de que haya intervención federal en la legislación electoral, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la expansión del Estado federal o la política expansiva monetaria, va a llevar naturalmente a que mejoren los indicadores de aprobación con los demócratas, pero a una erosión aún mayor, si se quiere, o una polarización aún mayor con los votantes republicanos. Entonces es probable que incluso en el mejor escenario de que Joe Manchin se despierte mañana y piense que no sé, que hay que pasar Build Back Better o que hay que pasar la reforma electoral que algunos demócratas quieren, bueno, eso, digamos, va a generar, yo creo, potencial, digamos, no hay garantía de que los demócratas ganen las elecciones de mediano término porque va a generar una gran activación de la base del Partido Republicano, como pasó en Virginia en la elección a la que estaba haciendo referencia Jenny, en la cual una base muy potente, muy activada, más un grupo de votantes independientes que se mueven un poquito, llevan a que los republicanos vuelvan a ser competitivos. Entonces, me parece que Biden está realmente en un brete en el cual me parece que va a ser difícil ganar, por así decirlo, porque está como en un momento medio perder, ¿no? Es decir, o pierdo la imagen de que soy un tipo conciliador y bipartidario y que vengo a restaurar la normalidad y que soy distinto a Trump y no soy una figura polarizante, o pierdo a mi propio partido y al perder a mi propio partido y al desactivar a los votantes más leales de mi propio partido, me expongo a perder las elecciones de mediano término por un gran margen, ¿no? Que es lo que está pensando mucha gente, me parece ya que es que va a pasar este año, que usualmente es un año lame duck, por así decirlo, el año antes de las midterms. Gustavo. Y yo quería aclararle primero a Jenny que yo no estoy poniendo a Afganistán como causa de la mala reputación de Biden. No, estaba poniéndolo como ejemplo de que hay cosas de la gestión que están desconectadas del asalto al Capitolio, porque también es cierto que hoy se toma el asalto al Capitolio porque estamos cerca de la fecha como una especie de madre de todos los males. Simplemente eso. Por otro lado, la inflación en sí es un capítulo aparte.
Yo creo que la mitad de los analistas de alguna manera analizan que el problema de los suministros causa un problema de oferta y por lo tanto eso alimenta los precios, ¿tá? Pero la otra mitad, siguiendo la ortodoxia económica a la cual me afilio... Pero Gustavo, es que lo ves, digo. No lo dudo. Cuando vas al supermercado... No estoy diciendo que no sea eso. Y faltan Álvaro, cosas, digo, Álvaro, no estoy diciendo que no pase eso. No estoy diciendo que no pase eso. Otros analistas ponen el acento también en lo que ha sido siempre la ortodoxia económica y que ha sucedido, es que cuando inyectas liquidez en un mercado, obviamente amplias la base monetaria y hay una tendencia, un empuje de los precios al alza también. Eso implica una cierta inflación, implica un fenómeno que los obreros norteamericanos no estaban acostumbrados, que es la pérdida de salario real. Es decir, la inflación va comiendo el poder adquisitivo de su salario y eso se nota también en su vida cotidiana. Parte de eso, no todo, le doy la razón a Álvaro en eso, parte de eso, no todo, es gestión. ¿Ah? Se había pedido que se ralentizara el tema de los incentivos y justamente la semana pasada la FED ha dicho dos cosas que van en línea con la ortodoxia económica. Es decir, se va a retirar los incentivos económicos y el año que viene se van a subir en 3 o 4 escalones las tasas de interés. Este año de alguna manera, sí, tenés razón, perdón, este año se van a subir las tasas de interés como forma de desincentivar un poco el consumo. Es decir, todo eso es gestión. Ahora, no me parece, digamos, desde el punto de vista del análisis, que el problema de que no salga el plan de infraestructura, el Build Back Better, sea porque haya republicanos que lo tranquen. Es decir, el Build Back Better no está saliendo porque hay demócratas que no lo han votado. Y los demócratas no pueden culpar a los republicanos de que no voten algo en lo que no creen. Es decir, por más intereses o no que haya en un lado o en otro. O sea, me hace gracia cuando me dice Jenny, bueno, el senador por Virginia tiene intereses económicos. Todo el Partido Demócrata ha tenido siempre intereses económicos, ha sido siempre la aristocracia millonaria de la política norteamericana, por eso Donald Trump se consideraba un outsider en su momento, es decir, todos tienen intereses económicos. Estoy seguro que cuando la revolución verde llegue a existir, si es que llega a existir en algún momento, las empresas de punta en la conversión ecológica van a ser propiedad de unos pocos, que casualmente van a estar muy cerca o van a vivir cerca de Washington. Entonces, eso es así, siempre fue así en la política norteamericana. Si ahora la gente está desconforme porque de alguna manera hay una combinación de dos cosas, como también sucede en todo el mundo y sucede en Latinoamérica. Primero, hay un aliento antisistema. Hay una protesta contra lo instaurado. Lo vimos también en Latinoamérica, lo vimos en Europa y los vamos a empezar a ver este año que viene en los países del sudeste asiático. Es decir, los gobiernos que están gobernando en pandemia pagan costos políticos, sean del signo que sean. Y Biden está sufriendo un poco eso. Y también hay, de alguna manera, un apresuramiento de Biden, voy un poco a lo que decía Álvaro, a ir a la batalla con su bandera sin darse cuenta que parte del ejército que lo está apoyando quizás no cree lo mismo. Entonces, quizás un gradualismo hubiera sido mucho más inteligente por parte de Biden. Va a quemar las naves, por ejemplo, por una reforma ecológica que no va a ser posible en la mitad de los Estados Unidos. La mitad de los Estados Unidos produce en base a otros paradigmas. Y eso Biden no lo puede sustituir a corto plazo. Entonces, Biden está en callejones que parecen sin salida, salvo que atenúe su discurso, que sea un moderador político, que sea un buen negociador, pero en definitiva, ese es el trabajo de un presidente. Jennifer, Álvaro, ¿les queda algún apunte? Yo solamente una cuestión que es interesante cuando hablamos de opinión pública en Estados Unidos y no sé si hasta qué punto Jennifer está de acuerdo en esto, pero un poco también tiene que ver con lo que decía Gustavo. Estados Unidos es un país tan grande, ¿no? Un estado de estados, ¿no? Que cuando uno mira los números así como a golpe de ojo, ¿no? Las elecciones por un lado no se definen por un voto nacional, sino por voto estado por estado. Entonces, todas estas cuestiones, todas estas encuestas que se hacen, ¿no? Hay que segmentarlas por región y por lugar, ¿no? Un poco lo que volviendo al tema de Manchin y Virginia Occidental. No es solo el carbón, ¿no? Es que estás en un estado que ganó Trump, creo que por 16 puntos, ¿no? Es decir, que está la combinación de un interés económico y un tema
social, cultural, que bueno, que existe, que es la, digamos, si no queremos hablar de polarización, podemos hablar la osificación, a la calcificación de la opinión pública y de que las personas tienden a cada vez más a vivir, a votar, a creer de ciertas maneras y a como que agruparse, ¿no? Lo que se llama the great reassortment, ¿no? A reagruparse en lugares donde hay gente afín a ellos. Entonces, ese fenómeno que en Uruguay no lo dimensionamos totalmente porque tenemos un sistema distinto, tenemos representación proporcional, tenemos un país chico, etcétera. Bueno, eso está pasando en Estados Unidos, es real, y es a su vez, me parece que tal vez mirando, si uno mirara estado por estado, bueno, se encontraría que el plan de Biden en lugares no solamente demócratas, sino en lugares, eso que decía Gustavo, tal vez donde ya haya mayor porcentaje de renovables, etcétera, va a ser más popular, pero y que te moves al estado al lado y eso es absolutamente impopular. Entonces, esos desafíos a la gobernanza de Estados Unidos en este momento, lo que decía Gustavo, siempre fue así. Sí, es decir, estoy de acuerdo que siempre fue así, pero también hay ciertos cambios en la manera que nos informamos, en la manera que nos comunicamos, en la manera que nos movemos, que han generado, si se quiere, la dramatización de ciertas cuestiones, de ciertas tensiones, como lo que decía Jennifer, no de que un senador de un estado de unos pocos millones de habitantes te tranque, y la frustración de 80 millones de personas que votaron a un presidente, ¿no? Por eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay un debe de discusión, y siempre digo esto mucho, hay un debe de discusión institucional, me parece que es un gran debe de Estados Unidos, en parte por la autocomplacencia de ser la democracia más grande, más exitosa, etcétera, y que sin esa discusión tal vez, y sin una reforma institucional que hoy por hoy no tiene ningún camino político, yo no sé dónde termina esto, digamos, no sé dónde termina este camino de un país muy dividido, de vuelta, no ya políticamente, sino culturalmente, geográficamente. Uh-huh. El mayor predictor de voto hoy es cuán educado sos y dónde vivís, digamos. Es decir, y eso es así, digo. Jennifer, ¿algo para agregar de esto que estaba señalando Álvaro? No, completamente de acuerdo con Álvaro, que sí, y eso cuando digo que hay que pensar, por lo menos considerar que es un tema estructural, estoy apuntando a las instituciones. Y si la coalición democrática es tan complicada como lo dice Gustavo, y lo dice correctamente, que hay gente con diversas preferencias, es también un tema institucional de la representación, de cómo funciona el sistema electoral, que un sistema de single member district, 2 partidos en este país, es muy complicado con la diversidad que tenemos. Un sistema electoral del colegio electoral es muy complicado con la diversidad que tenemos. La desproporción del Senado nos complica mucho con la diversidad que tenemos. Entonces, sin pensar estos temas, creo que estamos en una situación muy, muy difícil. En cuanto a la popularidad, solo eso, que yo creo que no sabemos mucho de la popularidad de las leyes de Joe Biden, ¿no? Porque si uno dice, ¿te gusta el Build Back Better? No, es demasiado Estado. Si empieza a decir, ¿te gusta este elemento de Build Back Better y este otro elemento? A la gente le gusta, a los votantes de Manchin le gusta mucho. Pero el tema también comunicacional, cultural, de cómo se ve intervención del Estado en general vis-a-vis políticas públicas más específicas que la gente puede que apoya con más entusiasmo. Pero sí, cierro con eso. Muy interesante. Solo les planteo una pregunta que va más allá del análisis que ustedes estaban haciendo, ¿no? Pero me pareció pertinente porque creo que Facundo, desde la audiencia escuchándolos, dice, a partir de las reflexiones que sobre todo hacían de la polarización y cómo hay... cómo se puede tener la percepción de cosas tan distintas, ¿no? En función de cómo está posicionado cada persona. Dice Facundo, me da miedo que Estados Unidos busque unificar el país con otra guerra y enemigo común. ¿Qué contestan a un planteo como el de Facundo?
Eso se hace eso se hace todos los días en Estados Unidos. Y yo creo que, a ver, me parece que se está viendo mucho en el discurso interno, ¿no? De que se pasó de una demonización del enemigo externo, ¿no? En su momento fue el socialismo, el comunismo, después pasó a ser el terrorismo islámico, etcétera. Se está pasando a ver ese discurso dentro de Estados Unidos, ¿no? A que la gente empieza a hablar de traidores, de patriotas, de anti-American, ¿no? Como un regreso de eso, y es una cuestión peligrosa, me parece. No, porque a mí, la otra vuelta es medio paradójico, porque yo a Gustavo, la otra vuelta en la hora global, le decía, no, bueno, en realidad esta no es la primera vez que Estados Unidos está dividido, etcétera, ¿no? Han habido, es un país cuya guerra más grande fue una guerra civil, no ninguna guerra exterior, ¿no? Un país donde hasta el 68 hubo instancias de violencia política muy fuertes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí llama la atención es que me parece que hay ciertas dinámicas de vuelta de cómo nos estamos comunicando, de los hilos de la información, de esa cuestión de que la gente no necesariamente se está comunicando con personas que piensan distinto, y eso es malo de los dos lados, ¿no? Es malo para demócratas y es malo para republicanos. Es decir, me preocupa mucho el corte de esas capilaridades internas dentro del país, más que una expedición aventurera fuera del mundo, en acepción de que pasa una desgracia, ¿no? Pero digamos, considerando también la salida de Afganistán, ¿no? El fin de la guerra permanente o de la guerra para siempre, etcétera, entre comillas, me parece que no sé hasta qué punto hay apetito en la opinión pública por una cuestión así medio aventurera, medio de unificación por el enemigo externo. No sé qué opina Jenny. No, sí, estoy de acuerdo. Hay gente que argumenta que el discurso que se ha armado en contra de China, no para lanzar una guerra, sino discursivamente, poner China tanto del lado republicano como del lado demócrata, como enemigo, como peligro, como es un esfuerzo de buscar un enemigo afuera. Ahora, que los Estados Unidos van a lanzar guerra en contra de China, no. Que se quede tranquilo Facundo entonces. Pero no creo. Bueno, puede pasar de todo, ¿no? Pero creo que sí, aquí el tema más bien es la polarización afectiva. O sea, hay una polarización ideológica en Estados Unidos, pero también hay la polarización afectiva, que es ver el otro lado como enemigo, ver el otro lado como obstáculo a una vida decente, digna, a la trayectoria donde debería ir el país, y eso, una vez que un país entra en eso, es muy peligroso, porque es imposible llegar a acuerdos, es imposible tener elecciones que no son vistos como zero sum, fin del mundo. Si el otro lado gana, se acaba todo, ¿no? Entonces ahí se justifica la violencia que vimos el 6 de enero el año pasado, y tantas otras formas de violencia. Yo creo, y eso sí, a mí me preocupa mucho. Vamos a agradecerles a los dos invitados para este tema, Álvaro Caso, historiador uruguayo que está allí en Ottawa, Canadá. Álvaro, gracias como siempre, un abrazo. Y a Jennifer Preble, politóloga, profesora asociada de Ciencias Políticas y Estudios Globales en la Universidad de Richmond, Virginia. Gracias, Jennifer, también. Un placer como siempre tenerte también participando en las mesas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un abrazo, y les mandamos unos graditos desde acá con Gustavo. Reposera, Gustavo, mandame una reposera. Una reposera, bueno, pero tenés que ponerla en otro lado, ¿no? Sacaste la foto. Sí, bueno, la pongo dentro de casa, ¿no? Ahí al lado, en ese bosque no entra nadie, yo creo que ni animales había ahí. Abrazo grande. Gustavo se queda porque ahora tenemos más temas en la agenda de la Mesa Internacional.